los ojos y digámosle de una manera sencilla al Señor: Señor, háblame. En esta tarde háblame, Señor. Padre, gracias por estar en medio de nosotros, por medio de tu Espíritu. Y queremos ser reverentes en este momento de exposición bíblica, de predicación de tu palabra, Señor. Queremos tener oídos para oír, corazón para obedecer, Señor. Nos encomendamos a esta tu palabra en Cristo Jesús. Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizás con esfuerzo no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío esta carta me escribió: querido amigo, quisiera que al recibir la presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte, y mal pudiera decirte que estoy mejor, si al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho yerto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si podés algún día venir a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste, estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme. Ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos. De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Hoy yo te doy la razón, pues veo en mi soledad que esta llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel. Pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Bueno, aquí ya me despido. Al poner punto final, recibí un abrazo leal de el que siempre te ha querido. A tu mamá que no olvido, también mis recuerdos darle, mucha devoción mostrarle y de caricias colmala. Vos que la tenés, cuidala, si supieras cuánto vale. Llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal. Penetré en el hospital, angustiado y pesaroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría, mas ahí ni bien lo encontré. Asombrado me quedé al ver la cama vacía. Para los que están preocupados, no estoy descarriado yo. Qué triste que esta canción tan real se pongan en las cantinas, ¿no? Es una canción real. La cama vacía, composición de Alberto Consentino y Juan Pombo, interpretada por Óscar Agudelo, quien tiene 87 años, todavía vive. Todavía por ahí a veces lo invitan a conciertos y dijo lo siguiente en Caracol: jamás pensé que la cama vacía me iba a sostener en la vejez. ¿Por qué traje esta canción? Porque esta canción revela una verdad. Y escúchela. La soledad es dura, pero la soledad por abandono es arrolladora. Muy real esta canción. Al cierre de la serie Cantos del Alma, permítanme con el salmista adentrarnos
al dolor más intenso que puede existir, al más grande de los dolores, al más grande de los sufrimientos. ¿Sabe cuál es? El abandono de Dios. Salmo 22. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confiaba en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque Él no desprecia, ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Aquí el salmista se desahoga en Dios a causa de sus perseguidores y le manifiesta que se siente abandonado por Él. Recuerda que el Señor ha ayudado a su pueblo. Y también recuerda que el Señor lo formó a Él y lo ha cuidado a Él. Y entonces le suplica que lo salve. De eso trata este salmo.
Escúchenme, Dios trae palabra para el presente y para el futuro. Quizás ninguno de ustedes, ninguno, o quizás de pronto alguno, se sienta abandonado, no lo sé. Pero si usted no se siente abandonado, si no se siente angustiado y atribulado, algún día pasará por allí. Algún día le tocará esa estación de la vida. Y por eso quiero darle esta palabra. En medio de nuestros sentimientos de angustia, Dios sigue siendo Dios. ¿Me escuchó, amada iglesia? En medio de nuestros sentimientos de angustia y quizás de abandono, Dios sigue siendo Dios. El carácter inmutable de Dios es garantía para que los creyentes nos aferremos a Él. El carácter inmutable de Dios. Y por eso les escribí este aforismo de esta semana, va a aparecer en pantalla. Quien conozca la naturaleza de Dios sabrá qué hacer en tiempos de angustia y abandono. Sabrá qué hacer. Tristemente, hay una generación de cristianos que no saben qué hacer en los tiempos de angustia. En los tiempos cuando parece que Dios no está. Parece que Él no oye. No saben. Por eso permítame decirle, cuando se sienta abandonado, recuerde quién es el Señor para usted. Cuando atraviese usted por tiempos duros, tiempos difíciles, escuche, deje de mirarse a sí mismo, deje de mirar sus problemas, deje de mirar a sus perseguidores y mire al Señor. Mire al Señor. Ponga su vista en Dios. Les quiero dar unos segundos para que miren los versículos que vamos a manejar en esta predicación, de los 3 puntos que acostumbro a regalarles en cada predicación. Detallen esos versículos rápidamente, mírenlos, mírenlos ahí con Geraldine. Miren los versículos, ahí en su folleto, todos reciben el folleto. Miren, ¿qué detallan de esos versículos? ¿Ven algo especial, algo particular? A ver, ustedes que son estudiosos de la Biblia, porque aquí venimos a aprender de la Biblia y a estudiar la Biblia, ¿qué ven allí? Bueno, sí, palabras parecidas a las que dijo Jesús, pero ahí hay algo especial en esos 3 versículos o 3 secciones de versículos que le regalé. ¿Cómo, Ludwig? Está cerca, pero. Muy bien. Pero tú. Los 3 inician con un pero tú. Así que permítame decirle esta palabra. Si usted está angustiado, si usted se ha sentido abandonado, si usted está emproblemado, no se trata de ti, se trata de Dios. Con toda seguridad, esta situación, este dolor, esta adversidad no tomó por sorpresa a Dios. Es más, Dios la orquestó porque se le quiere revelar a este salmista. Le quiere mostrar su gloria. Y necesita pasar por esa situación. Este salmo es de David, pero no sabemos en qué momento de su vida lo escribió. Muy seguramente cuando Saúl lo perseguía, o cuando su propio hijo Absalón quiso quitarle el trono. No sabemos, pero la angustia es impresionante. David fue el fugitivo más buscado de Israel. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? En angustia intensa. No descansa, no duerme, ora, pero como que Dios no oye. David sabe qué es eso. Así que cuando se sienta abandonado, recuerde quién es el Señor para usted. Y lo primero que recuerda este salmista es que Dios es santo. Escríbalo ahí. Recordó que Dios para él era santo. Versículos 3 al 6. Pero tú eres santo.
Tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú lo libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy, no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. ¿Cómo está aquí el salmista? Está en una situación emocional demasiado difícil. Los versículos 1 y 2 lo muestran. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Así es como él se siente. Él ha clamado, pero está en angustia. Siente a Dios a kilómetros de distancia. Su lloro no han sido atendidos, está cansado. Siente que Dios lo ha dejado en visto. Se siente solo y abandonado. No tiene a nadie al lado que le ayude. Y para colmo de males, Dios se alejó. Esto es una sensación aterradora. Sin embargo, con todo y que se siente así, hay una lucecita en el túnel oscuro. Un pero aparece en su canto de lamento. Un pero empieza a cambiarle el panorama. Y de aquí en adelante vamos a ver al salmista en un vaivén emocional. A veces está arriba, a veces está abajo, a veces tiene esperanza, por momentos se le va. Escúcheme. Es que el que escribió este salmo es de carne y hueso. El que está orando no es Superman, no es un superhéroe. No es un poderoso, no es alguien de palo o de hierro que no sienta, es un hombre. Es más, él se califica como gusano. Es alguien despreciado, es alguien de quien todo mundo se burla, alguien a quien todo mundo insulta. La razón, él confía en Dios. ¿A usted le ha pasado que se burlan porque usted sigue al Señor? ¿Porque usted cree en el Señor? ¿Cuál es ese pero que se le convirtió en esperanza? Pero tú eres santo. Qué salmista. Como de adentro del alma, él entiende, a pesar de lo oscura y lo tenebrosa de su situación, él entiende que Dios es santo y por lo tanto es respetuoso de cómo le habla a Dios. A su Dios que él sabe que es santo. No le hablará de cualquier manera. Él sabe que en el pasado Dios ha hecho proezas por su pueblo, pero en el presente Dios no está haciendo nada por él. ¿Qué significará para el salmista que Dios, su Dios, porque así lo llamó, Dios mío? ¿Qué significa para el salmista que su Dios sea santo? No significa lo que usted piensa, ni como usted ve la santidad de Dios. No, este salmista tiene un entendimiento, un discernimiento claro de la santidad de Dios. Significa que Él es totalmente separado, que Él no es como los mortales, que Él no está contaminado y por lo tanto Dios es justo, Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Él no es un Dios que abandona a sus hijos. Él no defraudará a nadie que ponga su esperanza en Él. Él actuará, así parezca que no está actuando ahora. Él actuará y de igual manera lo hará con nosotros. Lo hará con nosotros. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios no nos defraudará? Porque Él es santo. Y esa santidad es garantía para nosotros que no nos abandonará jamás. El Dios de este salmista no lo va a abandonar jamás. Escúcheme, en un mundo donde los esposos abandonan, donde las esposas también abandonan, en un mundo donde los padres y madres abandonan, donde los hijos abandonan y dejan al viejo o a la vieja allá tirada, allá tirado.
En un mundo donde los hermanos abandonan, donde los amigos abandonan, donde el Estado abandona, donde todo el mundo abandona, Dios nunca nos abandona. Nunca lo hará. ¿Cuál es la razón? Él es santo. Él no es como nosotros. Él es fiel a sí mismo y su fidelidad nos guardará para siempre. Denle un aplauso a ese Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Por su santidad. Número 2. Cuando usted se sienta abandonado, recuerde quién es el Señor para usted. ¿Sabe quién es el Señor para usted? Y bueno, hagamos de una la aclaración. Si usted es hijo de Dios, si usted no es hijo de Dios, escúcheme. Al final le voy a hacer un llamado a que se arrepienta de sus pecados genuinamente y se haga acreedor de estas bondades de Dios para usted. Lo segundo que este salmista entiende y recuerda en medio de su dolor es que Dios es sustento. No solo es santo, es sustento. Mire cómo lo dice, versículos 9 al 11. Pero tú me sacaste del vientre materno. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Permítame, le pregunto, en medio de su angustia y su dolor, ¿en qué se fija? Cuando usted está angustiado, cuando está solo, cuando nadie lo ayuda, ¿usted en qué es lo que se fija? Ya les dije que este hombre está en un vaivén emocional. Él se fija y concentra su mirada, su atención en los problemas. ¿Y sabe qué hace eso? Lo hace deprimirse. Se hunde en la depresión hasta más no poder. Pero de repente fija su mirada otra vez en el Señor y recibe esperanza. Así que aquí ya hay una enseñanza para nosotros. ¿En qué nos vamos a fijar? Usted debe tomar la decisión si se va a fijar en sus problemas, en sus angustias, o si se va a fijar en el Señor. Esa es una decisión que usted debe tomar. En últimas, la depresión es una decisión. Antes de pero tú, de los versículos 9 al 11, está lo que el salmista estaba masticando, lo que él estaba mirando que lo llevaba a deprimirse. Dice así, versículos 6 al 8. Pero yo, gusano soy, no hombre. ¿Qué es lo que él está viendo? Vea, la gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Esta es la burla y el desprecio de los que no temen al Señor. Y nos enseña este salmo que los hijos de Dios, escúcheme, los hijos de Dios siempre hemos tenido enemigos que se gozan de nuestra desdicha y nuestro infortunio. Pero de inmediato el salmista pone su mirada nuevamente en Dios. ¿Y sabe qué hace? Algo que debería hacer usted en medio de la angustia. El salmista, mírenme, abra los ojos, eso, gracias. El salmista recuerda. El salmista recuerda. ¿Qué recuerda? Mire el texto del segundo punto de sustento. Recuerda, escúcheme, que él nació por voluntad de Dios. También recuerda que Dios estuvo pendiente de él en el día del parto. ¿Se imagina eso? Dios también asistió a nuestro parto.
Recuerda que Dios lo cuidó en el periodo de gestación. Y hace una declaración hermosa, victoriosa, asombrosa, aún en medio de ese túnel oscuro. Él dice: desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Quizás la mayoría han escuchado este testimonio, lo digo para fortalecer la fe de los que no lo han escuchado y también de los que ya lo han escuchado. Yo tuve sentencia de muerte antes de nacer. Mi señora madre se vino de San Rafael, de aquí del Cesar, para Bucaramanga, siendo una campesina, engañada por su marido. Y se vino con sus 3 hijos a emplearse sin saber hacer nada. Entonces encontró trabajo en una fuente de soda. Y allá tomaba y fumaba. Incluso si algún cliente le resultaba atractiva a ese cliente, se acostaba con ella. Y en esas quedó embarazada de aquí, de este servidor. Quedó embarazada. Cuando se lo dijo a mi padre, que solamente fue padre por ser mi progenitor, porque no hizo absolutamente nada por mí. Bueno, me dio el apellido Becerra. Mi padre no quiso responsabilizarse. Entonces le comentó a su patrón, al de la fuente de soda. Y su patrón le dio un cheque para ese entonces por el valor de un aborto. Y mi madre consideró 3 días la posibilidad de abortarme. Y ya saben lo que pasó. No me abortó, estoy aquí, ¿cierto? Escúcheme, yo estaba recordando, preparando la predicación, cuando yo me enteré de eso. Resulta que cuando iniciamos Comunidad Vida con Propósito, quizás en el primer año, di una serie sobre los 10 mandamientos. Y prediqué el mandamiento de no matarás, y allí hablé del aborto. Y cuando yo estaba preparando el tema y llegó el punto del aborto, fue como si el Espíritu Santo me hubiese dicho: a usted casi lo abortan. Se me vino ese pensamiento y me fui a hablar con mi mamá. Dije: venga mamá, en todos sus ires y venires, ¿a usted no se le pasó por la cabeza, mamá, abortarme? Me dijo: sí, mi hijo, venga, le cuento. Y me contó la historia. Vea, no necesité de sanidad interior, no necesité que oraran por mí, que me liberaran. No, es que no entiende una situación de esas que vivió esa mujer. Pero viví, porque desde el vientre de mi madre, Jehová ha sido mi Dios. Por eso viví. Él ha sido mi sustento. Así que cuando esté pasando por momentos angustiosos, recuerde, por favor, recuerde, no tenga mala memoria. Porque por alguna extraña razón, si usted lo despiden mañana, le llega este pensamiento irracional: ¿y ahora de qué voy a vivir? Eso es un pensamiento irracional. Si a usted lo despiden, usted mañana piensa: ¿de qué voy a vivir? A usted se le olvidó irracionalmente de que antes de ese trabajo usted comió, usted se vistió, usted se desplazó. Es que el sustento de su vida no es su empleador, no es su trabajo. El sustento de su vida es el Señor, si usted es hijo de Dios. Como siempre lo he dicho, abrimos la nevera y está como para la venta, ¿no? Limpia, no tiene nada. Algunos ni agua porque le cortaron la luz. Entonces, yo dije: ¿el agua? La luz, pues ¿cómo se mete agua si no hay luz? Ella siempre a contradecirme, ¿qué cosa?
Abrimos la nevera. No sé por qué no lo dijo en pie de cuesta, le hubiera ido mal. Abrimos la nevera y tenemos el pensamiento irracional de olvidarnos que centenares de veces que hemos abierto la nevera ha habido yogur, queso, plátano, brócoli. ¿Qué más? A ver, ¿qué más ha habido allá en la nevera? Carne. De razón que están tan gorditos. Se nos olvida. Por eso recuerde que Dios ha sido su sustento. Y que en esta tampoco lo va a dejar. Y número 3. Cuando esté pasando por abandono, cuando se sienta así, recuerde que el Señor para usted es Salvador. Salvador, versículos 19 al 21. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros. ¿Alguna vez usted se ha sentido así, que Dios se está tardando? ¿Cuántos honestamente le han pedido a Dios y piensan que Dios se ha tardado? A ver, levanten sus manos, a ver, los hermanos acá honestos y sinceros delante del Señor. Ve, ahí se animaron otro poco. A ver. Pero Señor, te pedí y eso era para el jueves, ya estamos a martes de la otra semana, Señor. Ve, aquí dijo el salmista, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. O sea que David también se sintió que Dios se demoraba. También sintió así. Y por eso él clama, auxíliame, Señor. Aquí este cuadro es de violencia, no sé si lo notó. Le quieren hacer daño. Esta gente es gente salvaje. Él los compara ¿con qué? Como perros salvajes, como leones, como toros. Le quieren hacer daño, le quieren despedazar, lo quieren devorar, se lo quieren tragar vivo. Sin duda este salmista reconoce que él no tiene escapatoria, a menos que su Dios, que es su Señor, porque primero es Señor y después es Salvador. Señor, sálvame, a menos de que su Dios lo salve. Esa palabra sálvame, los expertos en hebreo bíblico dicen que en el original tiene una connotación, me has salvado o me has oído. Y este versículo 21 es la bisagra, es decir, antes del versículo 21, todo es sombra y oscuridad. Después del versículo 21, todo es luz y victoria. Escúcheme, si está en medio de la angustia, no olvide que el Señor es su Salvador. Nunca lo olvide. Él es su Salvador. Ahora, si usted le puso atención a la lectura que le hice de todo el capítulo, si usted le metió ahí su mente, notará que este salmo describe un sufrimiento infinitamente grande. Este sufrimiento no es como cualquier otro sufrimiento. También pudo haber notado que el abandono y la indiferencia de Dios hacia este hombre no tiene comparación, al menos como él lo está percibiendo. También tuvo que haber notado que los enemigos de este hombre son demasiado crueles, no tienen corazón, son insensibles, son indolentes. Y el final de este salmo es de no imaginarse. Le animo a que usted vuelva a leer el salmo en la casa. ¿Quién será este hombre? ¿Quién será? ¿Quién será este hombre que sufre tanto y que Dios no le responde? Que Dios lo abandonó.
que Dios lo dejó. Escuche, para los judíos, este salmo es la gran piedra de su zapato. Cualquiera que lo lea y que conozca la historia universal, que tenga algo de información de historia universal y que lea este salmo, no puede llegar a otra conclusión que esto es una descripción gráfica y milimétrica de el Jesús Mesías, de Jesús el Cristo, de Jesús en la cruz. Este salmo es el salmo más citado en el Nuevo Testamento y el que los judíos no se atreven a comentar. A este salmo los judíos no le hacen comentarios. Isaías 53 lo tratan de tergiversar, pero con este quedaron frenados. No le metamos mano a ese salmo. ¿Quién sabe qué significará? ¿Por qué? Porque es Jesús. Es que es Jesús. Así lo quieran rechazar, así lo quieran tapar. Cualquiera que lea este salmo, que haya estudiado historia universal, no puede llegar a otra conclusión. El personaje ni siquiera es David, es Jesús. Recuerden, mis amados, una pequeña enseñanza de teología. Dios desde la eternidad pasada puso un reflector grande, luz grande sobre su Hijo Jesucristo y apareció todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es sombra de un personaje, Cristo Jesús, y este salmo es la descripción de la cruz, del Gólgota, del monte de la calavera, del monte Calvario. Es de sorprender porque David lo escribe en el 1050 antes de Jesús, antes de Cristo. Y en el 1050 no existía la muerte por crucifixión. La muerte por crucifixión fue una pena romana, pena capital romana, como en el año 150, creería yo, antes de Cristo. Así que 9 siglos antes, David está escribiendo milimétricamente lo que le va a suceder a Jesús el Cristo. Los estudiosos, los eruditos bíblicos dicen que este salmo, este solo salmo, sin contar otros, tiene 33 puntos referentes a la muerte por crucifixión. Y esto muestra que, sin duda, esto es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que conoce todos los tiempos. Como les mencioné, el versículo 21 es la bisagra. Antes del versículo 21, el canto es el canto de la cruz. Y después del versículo 21, el canto es el canto de la resurrección. ¡Qué belleza! ¿De dónde proviene el dolor del Jesús Mesías? Entonces, habiendo identificado que el personaje real es Jesús, ¿de dónde provienen los dolores del Jesús Mesías? Número 1, si quiere tome nota, de Dios. Versículo 1 al 6. Ahí, por la santidad de Dios, Dios abandonó a su propio Hijo. ¿Y sabe por qué lo abandonó? Para no abandonarlo a usted. Dios no lo escuchó. ¿Por qué me has abandonado? Porque estás cargando el pecado de los hombres. Número 2. ¿De dónde proviene el dolor de Jesús Mesías? De los hombres. Del versículo 7 al 18 se describe el odio de la raza humana, de los seres humanos. Lo despreciamos. Usted y yo estuvimos representados por los romanos, por los fariseos, por el sumo sacerdote, por todos los que gritaron, crucifícale. Usted y yo también estuvimos representados en ellos. ¿Y de dónde más proviene el dolor del Jesús Mesías? Proviene de Satanás. Versículos 19 al 21
donde de manera gráfica el salmista tiene imágenes de toros, de leones, de perros. Es una opresión diabólica que se cercó en el monte Calvario, creyendo que iban a destruir al eterno Hijo de Dios. Pero ¿qué alcances tuvo el sacrificio de la cruz del Jesús Mesías? ¿Qué alcances tuvo ese sacrificio? Mire esta belleza. Número 1, bendijo a sus hermanos. Está en el versículo 22. Te alabaré delante de mis hermanos. Número 2, bendijo a la simiente de Jacob, es decir, también murió por su pueblo Israel. Y número 3, bendijo a los confines de la tierra. A toda la humanidad trajo salvación. Y por eso es que predico al Jesús Mesías. Rápidamente, quiero solamente ver con ustedes el cumplimiento profético de este salmo en el Nuevo Testamento. Por favor, van a tomar nota de las citas. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Mateo 27:46 dice: como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:2 dice: Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Mateo 27:45. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Es decir, Jesús desde por la mañana clamó de día, pero a las 12 y hasta las 3, Jesús no tuvo día. Para él fue noche, tinieblas, oscuridad. Y clamó y Dios no le respondió. El Dios que había gritado desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el día de la cruz, el día de la crucifixión, cerró su cielo para su Hijo. Salmo 22, 7 al 8. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confiaba en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Mateo 27, 42 al 43. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Es una precisión milimétrica el salmo y el cumplimiento. Salmo 22, 18. Se reparten entre ellos mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Juan 19, 23 y 24. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 16. Como perros de presa me han rodeado, me ha acercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Juan 19, 32 al 37. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura: mirarán al que han traspasado. Salmo 22, 14 al 15.
Como agua he sido derramado. Dislocados están mis huesos. ¿Cómo está Jesús en la cruz? ¿Cómo están sus hombros? Dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas, se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y eso solo algunas profecías. Y solamente cité el Salmo 22, porque otros salmos también apuntan a la crucifixión. Una pregunta: ¿valió la pena el sacrificio de Jesús? Que sí valió la pena. Mire cómo terminó el salmo, sorprendente. Es que no se parece nada al inicio. Mire cómo terminó: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo descendientes de Jacob, venérenlo descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Está hablando de vida eterna, mi amado. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Anhelo con todo mi corazón que nosotros seamos ese pueblo y que nosotros estemos entre los que vivirán, festejando la victoria del que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme? El canto de la cruz concluirá en el canto de la resurrección. Oremos.